Bienvenidos a Propiedad Privada, un podcast de Monkey FM. Bienvenido a otro episodio de Propiedad Privada. En este caso vengo a explicaros qué ha ocurrido en estas últimas aproximadamente 48 horas con mi red de podcast, porque ha habido un cambio que afecta a que probablemente a muchos hoy no les haya aparecido en el feed este episodio, básicamente por una de las cosas que he hecho. Y también a comentaros qué ha pasado con lo de los podcasts, que bueno, sigue existiendo, pero ha sufrido un cambio. Concretamente, se ha visto rebajado considerablemente el número de episodios de dicho podcast, ¿no? En primer lugar, ¿qué ha ocurrido con mi red de podcast en los últimos 48 horas, ¿no? El otro día estaba renovando una serie de dominios que tenía que renovar por estas fechas, y siempre que renuevo algún dominio, obviamente aparte de valorar si lo voy a seguir renovando o no, suelo realizar búsquedas, porque yo muchas veces cuando registro un dominio, pues a lo mejor no es el dominio que me hubiera gustado tener, ese dominio está lo más cerca posible de lo que yo hubiese querido tener, y en el momento en el que el dominio que a mí me había apetecido en aquel momento tener se queda libre, pues lo registro, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con el dominio principal de esta red de podcast, que es Monkey FM. Cuando yo registré creo que fue octubre, septiembre, no recuerdo cuándo hice el primer cambio, porque para quien recuerde esta red de podcast que pasé a Castopod y creé realmente, por decirlo de alguna forma, en Castopod, fue en septiembre. No se llamaba así en un inicio, se llamaba Fowcast. Luego hice el cambio ya final con el nombre de Monkey FM, creo, si no recuerdo mal, que fue en octubre. Yo registré el dominio monkeyfm.fm porque el dominio que yo quería realmente, que es el que está ahora mismo, que es monkey.fm, no estaba libre en aquel momento, estaba registrado y no pude tenerlo. Pues dije monkeyfm.fm. Para quien sea un poco como yo, se puede dar cuenta que estas cosas de que sea monkeyfm.fm, estéticamente, mentalmente, son un quebradero de cabeza, aunque son una tontería, pero como que no acabas de darle el puntillo, no acaba de darte el gustillo, ¿no?, de verlo como a ti realmente te gustaría. Y siempre tienes ahí, aunque te guste el nombre de dominio, aunque te guste la forma de decirlo y tal, nunca acaba de ser eso que tú tenías en un inicio pensado en tu cabeza, ¿no? Entonces, ya digo, estaba renovando esa serie de dominios, me puse a hacer unas búsquedas y realmente, sin quererlo, porque no fue una búsqueda que yo hiciese intencionalmente para ver si estaba este dominio libre, sino simplemente puse la palabra monkey, ya que yo tengo otro dominio que es monkey. Y una extensión que estaba libre en aquel momento, que cuando registré Monkey FM, pues puse monkey y vi que estaba libre. Y dije, no fastidies, si yo pensaba que la página que lo utilizaba, pues seguramente no lo soltase mucho tiempo, era una radio de algún lado, no sé ni qué era, ahora mismo ni lo recuerdo, pero no pensaba en absoluto que se fuese a quedar libre. Y en cuanto vi que estaba libre dije, esta es la mía, y me puse manos a la obra y lo registré, ¿vale? Y obviamente, ¿qué he estado haciendo este fin de semana? Pues haciendo el cambio en el servidor de lo que viene siendo el dominio principal, para que todos los podcasts a partir de ahora puedan ser monkey.fm, ¿no? Esa es la cosilla que tenía yo también, que me gustaba de ver, por ejemplo, cuando Emilcar dice en mi red de podcast, emilcar.fm, poder decirlo ya a boca abierta, ¿no?, a boca ancha, que se suele decir muchas veces, monkey.fm, que suene tan bien, tan cerradito, que no haya un FM por medio como existía antes. Pues a mí me encanta poder decirlo así, porque ahora pones Monkey FM y no hay más, no hay otro FM por ahí que añadir, es monkey.fm, suena bien, suena como a mí me gusta, ya, a menos que me dé algo en la cabeza, que no creo, esperemos que no, esto se va a quedar así ya hasta que me canse de grabar, va a ser el nombre final, además me encanta, es un nombre que me ha gustado siempre, y si Dios quiere se quedará así. ¿Qué pasa con esto entonces? Pues que ahora mismo el feed principal ha cambiado, ¿vale? Para quien no sepa qué es el feed, pues es esa herramienta que permite
que a ti te llegue las últimas publicaciones de cualquier podcast, ¿no? Tú cuando le das a seguir a un feed, básicamente eso lo que hace es que cada vez que el autor añade un nuevo episodio, pues a ti te aparezca en tu podcatcher o en la herramienta que sigas, ya sea Spotify, Apple o cualquier herramienta que utilices, los nuevos episodios que vayamos publicando. Entonces yo entiendo que para quien me siguiese, por ejemplo, directamente en Castopod, no sé si le aparecerán. Creo que sí o no, no lo sé. En principio no, porque ha cambiado el feed, pero creo que Castopod lo hace distinto. No lo sé tampoco. Ernesto seguro que entiende más que yo, porque yo entiendo, voy entendiendo cada vez más, pero tampoco es que me haya puesto un día a explorar toda la herramienta, a ver cómo funciona y demás. Pero en principio no. En principio sí que te van a salir los podcasts, por ejemplo, en Spotify y demás, porque simplemente he tenido que cambiar yo el feed para enviarlos allí. Eso no afecta en nada a la gente que me escucha desde ahí. Pero si tú me seguías a través de, por ejemplo, Overcast, como le pasa a Yoyo, ahí sí que he tenido que cambiar el feed. Entiendo que ahora sí que le aparecerá este episodio. Y creo que en alguna red, no sé si Pocket Cast o Podcast Index o alguna de estas, también hay que actualizarlo. Es decir, hay que volver a seguir a la persona. En definitiva, cuando publique esto, avisaré y quien no le aparezca, pues me puede buscar por los mismos sitios. Está, creo que todo actualizado. Ha sido una locura. Uno no sabe todos los sitios donde tiene metido el episodio, o sea, los podcasts, perdón, donde tiene que actualizar los enlaces, donde tiene que redirigir dominios. Es una locura. O sea, yo porque lo tengo ciertamente organizado de haberlo hecho hace pocos meses, ya varias veces. Pero es una locura. O sea, lo a gusto que se vive con solamente publicar un episodio y que aparezca en todos lados y no tener que hacer nada, la verdad que es una locura todo lo que hay que tocar. En los sitios donde quieres que se publique, actualizar el link. La verdad que lleva bastante más tiempo de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, simplemente, si me estás escuchando, que puedes entrar a monkey.fm, que bien suena, por Dios, y me escuchas desde Castopod, desde el servidor principal, que sepas que si no te aparece, simplemente me puedes volver a buscar, ver, te aparecerá este episodio. Entiendo que si en algún sitio no se actualiza, este episodio ya no aparecerá. Por lo tanto, si por ejemplo me buscas en Podcast Index y no te aparece este episodio, el último que te aparece es el anterior, ese feed no te interesa seguirle, te interesa seguir un episodio que se llame algo así, no sé cómo lo voy a llamar, ahora mismo no tengo el título del podcast, pero como actualización de red de podcast, cambio de dominio, algo así, del estilo. El episodio número 4 de la temporada 4 de Propiedad Privada, que será este, ¿vale? Bueno, episodio 5, perdón, de la temporada 4 es este que estoy grabando ahora mismo. Y así de paso aprovechar para ver que se actualiza bien el feed y que a todo el mundo le llega este episodio, que llega a todas partes y que no hay ningún tipo de problema. Y eso es lo que ha pasado con la red de podcast. Pero ¿qué ha pasado también concretamente con uno de mis podcasts? Pues que me puse a hacer experimentos en Castopod, en la base de datos, a toquetear, a trastear. Y es un podcast que yo creo que ya lo dije cuando lo creé, aunque obviamente no vas a poder escuchar esos episodios porque una de las cosas que ha pasado es que ya no existen. Pero no existen porque además me da igual perderlos. Y tú puedes pensar, ¿cómo que te puede dar igual perder los episodios de un podcast? Pues supongo que porque es un podcast que hago de una manera donde el contenido no me es importante. Es decir, me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de deportes, pero me da igual perder esos episodios. Es un poco el podcast de test, de pruebas, de un poco que, no sé cómo decirlo, no le tengo tanto cariño como al de Propiedad Privada este que estás escuchando, o mucho menos cariño que a Locura Transitoria, que es mi primer podcast. Pues en ese aspecto sí que es un podcast que, bueno, pues por toquetear, por trastear, por hacer cosas que, bueno, asumí que podía pasar lo que pasó, pues perdí todo lo que tenía, que básicamente tampoco era mucho, no sé si eran 10 episodios o 11 los que había, o 12 o algo así, o menos, ya no recuerdo. Simplemente tenía guardado el último y dije, mira, lo voy a volver a publicar porque quiero seguir haciéndole, obviamente. Volví a crearle, volví a publicar el último episodio, que ahora mismo es el primer episodio de ese podcast, y a partir de ahí pues tiramos y ya está. Simplemente pues como si hubiese nacido ese podcast en enero de 2026 y ya está, sin más. Eran varios podcasts los que había grabado, muchos era hablando de lo mal que está el Real Madrid, cosa que sigue pasando, así que tampoco ha cambiado nada, y simplemente pues tiraremos desde ahí y ya está, sin más.
Ya digo que es un contenido que no me importa mucho, que es un podcast que me da bastante igual, que hago for free, for fun o como lo queréis decir. Simplemente pues en los ratos que me apetece hablar de algo que no sea, en general, hablar de algo que sea de deporte o algo sobre todo de fútbol, pues le doy ahí y ya está. Así lo dejo aclarado aquí, también para que me siga, porque me seguía mucha gente por allí. Les mandaré este podcast para que sepan qué ha pasado y para que me vuelvan a seguir, porque sí que tenía varios seguidores en Castopod, que no sé por qué me daba tantos problemas ahí en ese podcast en Castopod, pero bueno, lo borré y lo volví a crear, así que sin problemas. Ya digo que de los podcasts que tengo en activo es el que menos importancia le doy, es el que más hago, que me daría igual estar 3 meses sin grabar realmente. De hecho, seguramente cuando llegue verano no grabe nada, o sea, aprovechando que hay fútbol grabo, pero en verano seguramente descanse los meses de verano mientras no haya fútbol, aunque bueno, me estoy dando cuenta que este año hay mundial, así que ya veremos qué pasa, pero eso, que si ves que en Kickoff solo hay un episodio, pues que es por eso, que básicamente pues me puse a hacer el moñas, por decirlo de alguna forma, con la base de datos y con las cosas, a probar, a testear, a ver cómo funcionan las cosas, y me lo cargué con la intención de que si pasaba eso, de ninguna manera me lo iba a restaurar porque me daba bastante igual lo que pasara con el podcast. Así que simplemente lo volví a crear, volví a meter todo la información y demás. Cargué el último episodio que lo tenía todavía en el escritorio del ordenador y tenía todo lo que... el título, descripción y demás, lo pegué y ahora mismo ese episodio es el primer episodio de Kickoff. Y ahí estamos, ¿vale? Nada más, simplemente una explicación de por qué a lo mejor ahora veis un dominio que no es exactamente el mismo que había, pero que es el que se va a quedar. Si no os aparece el podcast, volverme a seguir, por favor, si queréis, que voy a seguir haciendo la misma mierda que hacía hasta ahora. Y nada, os espero por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Chao.